Hola amigos, nos encontramos más en un episodio más de Noche de Terror y el día de hoy vamos a hablar de un matrimonio que al parecer les va a gustar muchísimo, los Warren, Ed y Lorraine Warren. Fueron un matrimonio estadounidense que se dedicaron a los estudios paranormales, como ya lo saben, porque obviamente yo sé que muchos ya conocen acerca de la temática, pero la quise abordar previamente porque yo sé que hay cosas que de igual forma no conocen tanto como yo. Y fueron 50 años que estas dos personas se dedicaron a recolectar más de 4,000 casos de sucesos paranormales. Entre estos vamos a encontrar casas embrujadas. También se dedicaban a ir a lugares en donde, por ejemplo, se movían los cuadros, en donde había fantasmas, personas endemoniadas. Se encontraron y conocieron a personas que eran demonólogos y demás. Fueron más de 4,000 casos y fueron 50 años, como ya lo comenté, en lo que ellos dedicaron su vida a toda esta temática. Y quiero hablar primero de la mujer, de Lorraine Warren. Lorraine Warren fue una niña que desde pequeña, comenta ella que su despertar comenzó a los 7 años. Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue que fue dentro de su antiguo colegio católico. Y digo que me da curiosidad porque se supone que estando en un lugar santo, en un lugar en donde debe de habitar la santidad y la purificación, fue en donde ella justamente comenzó a ver, a escuchar sucesos paranormales. En una entrevista, Lorraine Warren dejó lo siguiente, y lo quiero leer a viva voz de ella, cita así ella en una entrevista. Y dice: ella tenía 7 años, pero esta entrevista la dio a los 87 años de edad. Recuerdo que una vez le dije a una monja de mi colegio: tus luces son más brillantes que las de la Madre Superiora, y ella me contestó: ¿de qué luces estás hablando? Así que me mandó a penitencia a rezar porque pensó que le estaba mintiendo. En ese momento comprendí que era un don que solo yo tenía. Aura que tiene la gente es como un aviso de vida. No es solo lo que proyectas, sino que es lo que eres en realidad. Algunas veces veía esta aura incluso en algunas mascotas, y es algo muy hermoso de describir. Como nadie de mi familia entendió de qué se trataba este don, tuve que guardarme este secreto por mucho tiempo hasta que conocí a mi marido Ed Watson. Y bueno, ahí en esta entrevista Lorraine Warren da a entender que su inquietud fue desde la infancia y que su primer suceso paranormal fue dentro de su colegio. Y bueno, lo que ella también hace mención muchas veces es que todo esto jamás se lo dijo a su mamá, jamás se lo comentó a su papá, ni a ningún amigo. La única persona que conoció que ella tenía esta facilidad de ser clarividente fue en aquel tiempo a esta monja. Pero obviamente ustedes se ponen a pensar por qué la monja se enojó en lo que ella le había comentado de que había visto luces alrededor de ella y que eran brillantes, pero no tanto como las de otras personas, porque esas luces reflejan tu estado de ánimo, tu estado de cómo eres como persona. Entonces lo que en pocas palabras Lorraine le había dicho a esta monja era que era monja, pero que no era posible que siendo mala persona tuviera hábitos dentro del sacerdocio. Por eso la monja se molestó con ella y por eso ella le castigó. Y de ahí mismo Lorraine pues se quedó con ese sentimiento de guardar ese secreto por muchos años. Paralelamente, Edson Lorraine, déjenme comentarles que su inquietud fue de los 5 a los 12 años de edad. Él trabajaba, bueno, más adelante voy a comentar en dónde trabajaba, pero en esta estadía de infancia él dice que antes de dormir, que siempre, o sea, todas las noches,
que se abría el armario de su habitación, que escuchaba cómo se abría el armario por ejemplo, del cuarto de huéspedes y demás, que entonces que en una ocasión él se levantó de su cama, estando a oscuras y como a la 1 de la madrugada él cuenta que se levanta y entonces las puertas están abiertas de su armario y comienzan a salir luces flotantes. Dicen que estas luces flotantes eran deslumbrantes, que eran plateadas, que eran unas doradas y que otras eran moradas. Y que estos sucesos, además, sumándole que decía que escuchaba sollozos en su casa, que escuchaba cuando hablaban entes malignos o fantasmas, porque él lo describe así, todo eso se lo guardó. De igual forma que Lorraine, su esposa Ed Lorraine, también se guardaron este secreto hasta muchísimos más años más adelante. Fue cuando se conocieron, cuando Ed Lorraine comenzó a trabajar en un teatro. Concienzudamente Lorraine asistía con su madre al cine, entonces pues se gustaron, comenzaron a entablar conversación, a entenderse, pero ahí surgió algo muy interesante. Ed se sintió con la confianza con Lorraine de contarle todo lo que él había pasado a la infancia, ¿no? Y él mismo dice, porque cita en una entrevista, que pues le daba mucha pena contarle a ella que pues él veía y escuchaba y observaba cosas que no pertenecían a este mundo. Y en ese momento pues Lorraine pues le dijo, pues ¿qué crees? Que pues yo también yo veo, yo soy clarividente, nada más que a nadie le había dicho por miedo a que me juzgaran y a que me dijeran que cómo crees que tú vas a poder ver eso no es posible, no es normal, y más hablando en aquellos tiempos, amigos. Y resulta que con el paso de los años, pues se casan, forman una hermosa familia, pero algo que comienza a marcar muchísimo la historia de este matrimonio es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, salían ambos como matrimonio, porque ellos siempre se llevaron muy bien, salían y sin embargo, aunque fuera, no sé, las 12 de la tarde, aunque fuera muy temprano, aunque fuera a la hora que fuera, Ed Lorraine siempre podía ver muertos. Siempre podía ver muertos y sentir la presencia. Entonces, un ejemplo, ¿no? Salían al parque y él agarraba el pincel y comenzaba a dibujar lo que veía en una casa, fuera un fantasma, una monja, una niña, un niño desaparecido, agarraba y comenzaba a pintar lienzo. Porque Ed fue una persona que tenía mucho talento para el dibujo. Y también quiero leer este trozo que es muy importante y que no quiero dejar de pasar de largo. Dice Ed Lorraine: y nos atraían esos lugares donde supuestamente se reportaban hechos sobrenaturales, porque a nosotros nos habían pasado cosas parecidas. Por esa época yo me sentaba enfrente a esas casas y en mis lienzos trazaba terroríficos monstruos y fantasmas que surgían de las puertas y ventanas. Después Lorraine se acercaba al dueño de la casa, que quizás se estaba preguntando desde hace horas qué hacían aquellos dos jovencitos allí lunáticos, y le ofrecían sin querer comprar el cuadro. Lorraine les decía: mi marido ha pintado esto, mire lo que ha visto. Ellos solo decían: ¡ay, Dios mío! Lo increíble es que muchos dueños de esas casas, pese a que estaban horrorizados, nos dejaban entrar a sus casas para que investigáramos. ¿Y por qué lo último? Recalca que los dejaban entrar a sus casas para que investigaran. Porque impresionantemente lo que dibujaba Ed era justamente lo que en esa casa sucedía en aquel tiempo. Por ejemplo, de esto que acabo de leer, ese dueño comenta que justo lo que él había dibujado era en donde se escuchaban ruidos y en donde se escuchaba cómo se abrían cosas. Entonces ellos querían saber el porqué de la situación, si era verdad lo que había dibujado Edson. Ajá. Tiempo después, ellos se comenzaron a hacer de dinero vendiendo sus pinturas, comenzaron con esta fundación
nueva en Inglaterra, y de ahí fueron recolectando muchos objetos, entre estos cuadros, esculturas, muñecos, muchísimas cosas que las personas se las daban a Edson y a Lorraine porque estaban poseídas, porque tenían entes malignos. Fueron recolectando estas cosas, fueron quedándose con ellas mismas. Obviamente fue porque las personas tenían miedo, ya no querían estar con esto, precisamente con los objetos, porque no les causaba mucha seguridad, o sea, les daba miedo convivir con ese tipo de objetos, y más porque Ed y Lorraine pues les comentaban que este tipo de cosas, con tan solo tocarlas, con tan solo pensarlas y con tan solo observarlas, podría uno terminar muerto o maldecido. No es como, de hecho también leí una parte en donde decía que ellos tenían hasta ese don como para que los entes malignos o los demonios o los fantasmas le dieran como un cierto respeto tanto a Ed y a Lorraine Warren. Y vaya, ¿no? Ya hablando de este presente, también en ese lugar, y que es muy famosísima, la muñeca Annabelle se encuentra hasta la fecha ahí. Esta muñeca ha sido tanto como ella y sus protagonistas, que son Ed y Lorraine, han sido protagonistas de la película Annabelle. Han dado vuelta al mundo mucho esta película, porque aparte de la temática pues es muy realista, y más que realista porque, o sea, es lo que... Y entonces en esa ocasión llega un sacerdote y observa a la muñeca Annabelle, que es de trapo, y de hecho le dice a ella, Lorraine, le dice: ¿cómo creen que una simple muñeca de tela les puede hacer algo a ustedes o a las personas que se la trajeron? Y agarra el sacerdote y se va. En ese momento que él se va a realizar sus actividades en el sacerdocio, en su iglesia, lo que tenía que hacer por allá, le dice Lorraine a él: ¿sabes qué? Yo presiento una muerte, yo siento que algo va a pasar ahorita, no sé si sea el padre, no sé si sea nosotros, no sé qué está pasando. El chiste que recibe Lorraine una llamada, y era del sacerdote, y le dijo: ¿sabes qué? Dice: tú me dijiste que la muñeca estaba poseída y que quien la tocara podría pasar por alguna situación de muerte. ¿Y qué crees? Que justamente mis frenos tuvieron un gran problema y estuve a punto de morir, y yo estoy seguro que la causante de por lo que yo iba a pasar fue la muñeca que tú tienes, la muñeca Annabelle. Y es así como Ed y Lorraine deciden guardar a la muñeca, porque tenían miedo ellos también, a pesar de que ellos fueron unas personas que se dedicaron a todo eso, eran unas personas que respetaban y eran unas personas cuidadosas con cualquier objeto, ¿no? De ahí mismo se extrae la historia para la película Annabelle, la cual ustedes ya conocen y es muy buena. A mí me encanta esa película, pero... y muchísimo más me encantaría ir a visitar por allá, pero creo que sí salió un poquito cariñosito ir para allá. Y pues toda esta historia que yo les cuento es una historia que tanto yo, hasta Sencali, la conoce, y muchísimos de ustedes, y si no la conocen espero que les haya gustado. Es una historia que tiene muchísimo jugo que sacarle. Por ejemplo, también comentarles un caso que me gustó mucho, en donde fue Ed y Lorraine a una casa en donde estaba un matrimonio joven, y este matrimonio joven le dice a Lorraine: ¿sabes qué? Se oye una niña, no veo nada, pero soy una niña, se oyen risas de una niña, piecitos, hay una presencia, yo siento. Y fue Ed y Lorraine, y fue 2 semanas después cuando Ed habla con la dueña de la casa y le dice: ¿sabes qué? Es una niña. Y esta niña se la pasa buscando a su mamá todos los días. No hay día en que la niña no busque a su mamá. Esa niña está perdida, piensa que está en este mundo, pero no sabe que o sea, no hay vuelta atrás. Precisamente de este caso, él y Lorraine empezaron como a informarse un poquito más de este tema con demonólogos y demás investigadores, para ayudar a la niña a salir de ese espacio que ya no le pertenecía. Es lo único que se habla de ese caso, pero ahí es cuando, por ejemplo, ellos como que les da tristeza, más que miedo les da tristeza, porque ahí mismo dice como Ed
¿Cómo es posible que una niña esté buscando a su mamá día tras día, tras día, tras día, tras día y no tenga descanso? Entonces, ellos muchas veces, por lo que yo leí, más que miedo, también sentían como esta tristeza, por nombrarlo así, sentían empatía hasta por los muertos, porque no todos los muertos son malos. Eso sí hay que recalcar que hay personas que no saben que tuvieron un accidente, que los mataron y piensan que siguen en este mundo, ¿no? Dicen que hay personas que hasta la fecha se dedican a ayudar a estas almas perdidas, pero también son personas que están capacitadas para realizar todo este tipo de trabajos. Y Edson como Rainy estaban muy preparados, eran el uno para el otro, como lo dice Ed, siempre fueron el uno para el otro, eran unas personas que ayudaban, que se ayudaban entre ellos mismos, que resolvieron muchos casos, vaya, por decirlo así, juntos de lo paranormal, y hasta que falleció Ed de un problema encefálico, ya se fue Lorraine, y ahorita lo que queda pues es el Museo del Terror. Es lo único que queda de ellos, sus experiencias, sus historias, y a nosotros pues nos queda pues también el respeto, ¿no? Para ellos. Y pues eso es todo, amigos, esperando que les haya gustado y no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video.